Bien, vamos a elaborar la parte 1, centrándonos en el impacto emocional y en un inglés claro y accesible. Parte 1. La humillación, la vasta y cristalina cúpula del gran salón de la estación orbital resplandecía, reflejando los rostros expectantes de la multitud reunida. Elena, con las manos ligeramente temblorosas, ajustaba el delicado encaje de su vestido de novia. Su corazón, un frenético latido de tambor contra sus costillas, hacía eco de los emocionados susurros que ondulaban por el salón. Se suponía que hoy sería su día, la culminación del amor y los sueños compartidos. Ricardo, su prometido, estaba de pie en el altar, una imagen de encanto confiado. Su sonrisa, por lo general una fuente de calidez, se sentía fría y distante. Elena siempre había admirado su naturaleza tranquila, su capacidad para moverse en círculos sociales con gracia sin esfuerzo. Ella, por otro lado, era una científica, más cómoda con ecuaciones y teorías que con charlas triviales y cortesías sociales. La ceremonia comenzó, un borrón de palabras formales y sonrisas practicadas. Elena mantuvo la mirada fija en Ricardo, buscando un destello del afecto que sabía que poseía. Pero sus ojos tenían un brillo extraño e inquietante. Mientras se acercaba al altar, un nudo de inquietud se apretó en su estómago. El momento llegó. El sacerdote, con su voz resonando por el salón, hizo la fatídica pregunta. «Ricardo, ¿aceptas a Elena como tu legítima esposa?» Se hizo un silencio denso y pesado. Ricardo vaciló. Su sonrisa se desvaneció. Una risa nerviosa escapó de sus labios, un sonido que rechinó en los oídos de Elena. «¿Sabes, Elena?» empezó, su voz mezclada con una cruel diversión. «He estado pensando». Elena se quedó sin aliento. La multitud se agitó. Una ola de murmullos confusos inundó el salón. «Quiero decir, todo este asunto de la ciencia», continuó Ricardo, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Es demasiado, ¿no? Siempre en tu laboratorio, trasteando con máquinas. No es exactamente material de esposa». Una oleada de sorpresa e incredulidad se apoderó de Elena. La risa que siguió, cruel y burlona, resonó por el pasillo. Sus mejillas ardían, no con el rubor de una novia, sino con el calor abrasador de la humillación. Vio las miradas de compasión, los susurros, las sonrisas apenas disimuladas. Su mundo cuidadosamente construido, sus sueños de una vida compartida con Ricardo, se rompieron en 1.000.000 de pedazos. «Necesito a alguien que entienda, bueno, las cosas importantes», dijo Ricardo, con la voz llena de condescendencia. «Alguien que sepa disfrutar de la vida, no solo enterrarse en ecuaciones». Se volvió hacia la multitud, con una sonrisa de suficiencia extendiéndose por su rostro. «Lo siento, amigos, parece que tendremos que cancelar la recepción». Elena se quedó congelada, con el corazón como un peso de plomo en su pecho. Las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran solo lágrimas de tristeza, sino de una ira profunda y ardiente. La vergüenza la asfixiaba. Se sentía como si fuera una exhibición para que todos la vieran. El dolor era como un golpe físico. Un solo pensamiento resonó en su mente: «Le mostraré». El destello de determinación se encendió dentro de ella, una pequeña chispa en la oscuridad de su desesperación. Este momento no la definiría. Se elevaría por encima de él. Haría que él se arrepintiera de cada palabra. Parte 2. El crisol del dolor, las paredes blancas estériles del laboratorio privado de Elena se convirtieron en su santuario, un marcado contraste con el opulento salón donde sus sueños se habían hecho añicos. Los ecos de la risa de Ricardo, las miradas compasivas de la multitud, todavía la perseguían, pero se negaba a dejar que la definieran. No sucumbiría a la desesperación. En cambio, canalizó su dolor, su ira, su humillación, en su trabajo. Los días se desdibujaron en noches mientras Elena se sumergía en su investigación. El zumbido rítmico de su equipo avanzado y el suave resplandor de las pantallas holográficas se convirtieron en sus compañeros constantes. Se centró en la ciencia de los materiales avanzados, ampliando los límites de la física conocida. Se adentró en las complejidades de la manipulación de la energía, buscando aprovechar las fuerzas fundamentales del universo. Su dolor era una brasa cruda y ardiente que alimentaba su incesante búsqueda de conocimiento. Repitió las palabras de Ricardo en su mente, cada sílaba un agudo y punzante recordatorio de su supuesta incompetencia. «No es material de esposa», había dicho. La frase resonó en sus pensamientos, un desafío, un guante arrojado al suelo. Ella demostraría que estaba equivocado. Se lo demostraría,
y ellos rumores sobre el genio solitario de Elena comenzaron a circular. Algunos susurraban con un dejo de burla, descartándola como una reclusa desconsolada. Otros, particularmente dentro de la comunidad científica, hablaban con una creciente sensación de asombro. Reconocían la brillantez que ardía dentro de ella, la concentración inquebrantable que la impulsaba hacia adelante. Mientras tanto, Ricardo continuaba con su vida de placeres superficiales. Iba de una reunión social a otra, disfrutando de la fugaz atención de sus compañeros. Parecía ajeno a la tormenta que se estaba gestando dentro de Elena, inconsciente de la fuerza en la que se estaba convirtiendo. Estaba viviendo su vida como si nada hubiera sucedido, y eso hizo que la sangre de Elena hirviera. El aislamiento de Elena no era un retiro, sino una transformación. Se estaba forjando a sí misma de nuevo, reforjando su identidad en el crisol de su dolor. Ya no era la novia ruborizada, la científica modesta. Elena se estaba convirtiendo en algo más, en algo poderoso. Trabajaba con una intensidad febril, impulsada por la necesidad de demostrar su valía no solo a Ricardo, sino a sí misma. Estaba decidida a trascender las limitaciones que los demás le habían impuesto. No se dejaría definir por sus expectativas, sus juicios. El costo emocional era inmenso. Las noches de insomnio, alimentadas por la cafeína y la determinación pura, la dejaban exhausta, pero siguió adelante. El dolor en su corazón era un dolor constante, un recordatorio de la traición que había sufrido. Pero se negaba a dejar que la destrozara. Lo usaría, lo aprovecharía, lo transformaría en algo extraordinario. En la tranquila soledad de su laboratorio, Elena encontró una extraña sensación de paz. Tenía control, era dueña de su propio destino. Estaba construyendo algo, creando algo, algo que lo cambiaría todo. Y en ese acto de creación, encontró una medida de consuelo, un rayo de esperanza en la oscuridad de su desesperación. Se estaba convirtiendo en una fuerza a tener en cuenta. Parte 3. El primer contacto a la tranquilidad de la esfera orbital de la Tierra se hizo añicos con la repentina y violenta aparición de los KRL. Los sensores gritaron advertencias, las alarmas sonaron y el vasto lienzo estelar del espacio se desgarró con la llegada de una flota diferente a cualquier otra que la humanidad hubiera conocido jamás. Las naves KRYL, angulares y amenazantes, pulsaban con una energía alienígena, sus sistemas de armas brillaban con intenciones malévolas. Emergieron de un agujero de gusano inestable y reluciente, un desgarro en el tejido del espacio-tiempo, e inmediatamente lanzaron un asalto devastador contra las colonias exteriores de la Tierra. El pánico se apoderó de los asentamientos humanos. Los canales de comunicación crepitaban con frenéticos informes de destrucción. Las estaciones espaciales, una vez símbolos del ingenio y la expansión humanos, quedaron reducidas a escombros en llamas. Las plataformas de defensa, diseñadas para proteger el sistema solar, se vieron abrumadas por la potencia de fuego superior de los KRYL. El impacto inicial fue paralizante. La humanidad, acostumbrada a su relativo aislamiento en la inmensidad del espacio, nunca se había enfrentado a una amenaza de esta magnitud. La tecnología de los KRYL era extraña, sus tácticas despiadadas, su intención clara, la aniquilación. En la Tierra, la noticia se extendió como un reguero de pólvora, provocando una ola de miedo e incertidumbre. Las ciudades, antaño bulliciosas, quedaron en silencio, las calles desiertas. La gente se apiñó en sus casas, pegada a sus pantallas, observando con horror cómo se desarrollaba el avance implacable de los KRYL. Los militares, completamente desprevenidos, se apresuraron a responder. Se movilizaron flotas, se activaron sistemas de defensa, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. El asalto de los KRYL fue rápido y abrumador. Sus armas de energía atravesaron las defensas humanas como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. La sensación de impotencia era palpable. La sensación de estar completamente superado, de enfrentarse a un enemigo más allá de la comprensión, pesaba mucho en el corazón de todos los humanos. Los sueños de un futuro pacífico, de exploración y expansión continuas, se hicieron añicos en un instante. Incluso en su laboratorio aislado, Elena sintió los temblores de miedo que sacudieron el planeta. Las noticias, los mensajes frenéticos de sus colegas, pintaron un panorama sombrío de la inminente perdición de la humanidad. Un terror frío se instaló en su estómago, un marcado contraste con la ira ardiente que había alimentado su investigación. Observó las imágenes de las naves KRL,
Sus formas alienígenas un duro recordatorio de la vulnerabilidad de la humanidad. Elena, que se había recuperado del ataque de los KRYL, trabajaba con una determinación febril, con la mente acelerada y las manos moviéndose con una precisión practicada. Las imágenes del armamento devastador de los KRYL y los informes de defensas destrozadas alimentaban su urgencia. Sabía que las defensas convencionales de la humanidad eran inadecuadas. Las armas de energía de los KRYL eran demasiado poderosas y sus naves demasiado resistentes. Se necesitaba un nuevo enfoque, una solución radical, y creía que la había encontrado. Su investigación sobre la ciencia de los materiales avanzados había producido un gran avance, un material compuesto capaz de absorber y disipar energía a una escala sin precedentes. Era ligero, increíblemente fuerte, lo más importante, resistente a las armas de energía de los KRYL. Pero el material por sí solo no era suficiente. Elena necesitaba una forma de aprovechar y redirigir la energía de los KRYL, devolver sus propias armas contra ellos. Se adentró en su investigación sobre la manipulación de la energía, superando los límites de su comprensión. La presión era inmensa. El destino de la humanidad estaba en juego, y Elena sabía que su trabajo podía ser la clave para la supervivencia. El peso de esa responsabilidad la oprimía, una pesada carga que amenazaba con aplastarla. Las noches de insomnio se convertían en días mientras trabajaba incansablemente, impulsada por la cafeína y una determinación ardiente. La frustración aumentaba a medida que se encontraba con reveses, pero se negaba a rendirse. El pensamiento de la extinción de la humanidad, la imagen del avance implacable de los KRYL, la espoleaban. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, logró un avance. Había desarrollado una tecnología revolucionaria de escudo de energía, un sistema que podía proyectar un campo de su material compuesto avanzado, capaz de desviar y redirigir las armas de energía de los KRYL. Una ola de alivio la invadió, una sensación de triunfo mezclada con agotamiento. Lo había logrado. Había encontrado una forma de contraatacar. Pero no había tiempo para celebraciones. Los KRYL seguían avanzando. Su ataque era implacable. Elena sabía que su tecnología era inútil a menos que pudiera implementarse rápidamente. Recopiló sus hallazgos, sus datos de investigación, sus esquemas y los envió a las fuerzas militares humanas restantes. El mensaje era sencillo: tengo una solución. En su interior se encendió un destello de esperanza, una frágil chispa en la oscuridad de la desesperación. Le había dado a la humanidad una oportunidad de luchar, pero también sentía una profunda ansiedad. ¿Le creerían? ¿Serían capaces de implementar su tecnología a tiempo? La montaña rusa emocional era intensa. Desde las profundidades de la desesperación hasta las cimas de la esperanza, Elena había experimentado un torbellino de emociones. Se había enfrentado a sus propios demonios personales, a sus propios sentimientos de incompetencia, y había emergido más fuerte, más decidida que nunca. Miró el cielo lleno de estrellas, el mismo cielo que ahora era un campo de batalla. Una sensación de propósito la invadió, una sensación de responsabilidad que trascendía sus quejas personales. Ya no era solo una científica, una novia desconsolada. Era un faro de esperanza, una defensora de la humanidad. Y no descansaría hasta que los KRYL fueran derrotados. Parte 5. La defensa desesperada. El ejército humano, maltrecho y tambaleándose, recibió la transmisión de Elena con una mezcla de escepticismo y esperanza desesperada. La situación era terrible. El avance de los KRYL era implacable y las defensas convencionales de la humanidad se estaban desmoronando. Se agarraban a un clavo ardiendo, buscando cualquier ventaja, cualquier atisbo de esperanza. La comunidad científica, sin embargo, reconoció la brillantez del trabajo de Elena. Su reputación, aunque envuelta en el misterio de su aislamiento autoimpuesto, era innegable. Los datos que proporcionó eran convincentes, la ciencia sólida. Instaron a los militares a tomarla en serio. Sin nada que perder, los militares decidieron arriesgarse. Comenzaron a implementar la tecnología de Elena, luchando por modernizar las naves y plataformas de defensa existentes con sus escudos de energía avanzados y materiales compuestos. El proceso fue apresurado y caótico, pero la urgencia de la situación no dejó lugar a dudas. Mientras tanto, Ricardo, con su vida de privilegio y posición social destrozada por la invasión de los KRYL, se encontró como un soldado de bajo rango en el desesperado esfuerzo de defensa. La guerra lo había despojado de sus ilusiones, exponiendo la superficialidad de su vida anterior. Ya no era el encantador miembro de la alta sociedad, sino un engranaje asustado e insignificante en una enorme y aterradora máquina.
Fue testigo de los frenéticos esfuerzos por desplegar la tecnología de Helena, las modificaciones apresuradas, los intentos desesperados por reforzar sus defensas. Escuchó susurros sobre la brillante científica que había proporcionado este salvavidas, la mujer que había surgido del aislamiento para salvar a la humanidad. Una extraña mezcla de emociones se agitó dentro de él. Curiosidad, culpa y un destello de algo parecido a la admiración. Recordó sus crueles palabras, su risa despectiva y una ola de vergüenza lo invadió. Se había burlado de su dedicación, su brillantez, y ahora, su brillantez era lo único que se interponía entre la humanidad y la aniquilación. Las primeras pruebas de la tecnología de Helena fueron prometedoras. Las naves modernizadas, equipadas con sus escudos de energía, pudieron resistir las armas de energía de los KRYL, desviando sus ataques con sorprendente eficacia. Los materiales compuestos demostraron ser igualmente resistentes, absorbiendo y disipando la energía de los KRYL con un daño mínimo. Una oleada de esperanza se extendió por las fuerzas humanas. Tenían una oportunidad real, de contraatacar. La marea estaba empezando a cambiar. Pero los KRYL no se dejaban disuadir fácilmente. Se adaptaron, evolucionaron, presionaron su ataque con renovada ferocidad. Las batallas fueron brutales, las pérdidas cuantiosas, pero la humanidad, armada con la tecnología de Helena, se mantuvo firme. Ricardo, atrapado en medio del caos, presenció de primera mano la efectividad de la tecnología de Helena. Vio naves que habrían sido destruidas momentos antes, ahora resistiendo el ataque de los KRYL. Vio el miedo en los ojos de sus compañeros soldados, reemplazado por un destello de determinación. También vio el costo de la guerra, la devastación, la pérdida de vidas. La realidad de la situación, la gravedad de la amenaza, finalmente se hundieron. Ya no estaba protegido por su privilegio, su arrogancia. Él era solo otro humano, luchando por sobrevivir. El peso emocional de sus acciones pasadas, su trato hacia Helena, se hacía más pesado con cada momento que pasaba. Sabía que había cometido un terrible error, un error que palidecía en comparación con la magnitud de la crisis actual, pero un error al fin y al cabo. Se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de enmendarlo. Se preguntaba si siquiera lo merecía. Parte 6. El arquitecto de la esperanza. Los militares, reconociendo el papel fundamental que la tecnología de Helena desempeñó en su supervivencia, la buscaron. Necesitaban su experiencia, su guía, su mente estratégica. Necesitaban al arquitecto de su nueva esperanza. Al principio, Helena se mostró reacia. Se había retirado del mundo, buscando consuelo en su trabajo, y la idea de regresar al caos de la guerra la llenaba de pavor. Pero las súplicas de los militares, la desesperada necesidad de la humanidad, resonaron en ella. No podía darle la espalda a aquellos a quienes había ayudado a salvar. Un sentido de responsabilidad, un deseo profundo de proteger a sus compañeros humanos, superaban sus reservas personales. Helena aceptó unirse al esfuerzo bélico, no como soldado, sino como estratega, ingeniera y líder. Su llegada fue recibida con una mezcla de asombro y alivio. Los soldados, los científicos y los líderes la miraban en busca de orientación. Ya no era solo una científica brillante, era un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad. La presencia de Helena fue transformadora. Aportó una sensación de calma y una determinación centrada al caótico esfuerzo bélico. Analizó las tácticas de los KRYL, identificó sus debilidades e ideó estrategias para explotarlas. Sus conocimientos fueron invaluables y su liderazgo, inspirador. Supervisó la producción y el despliegue de sus tecnologías, asegurándose de que cada nave y cada plataforma de defensa estuviera equipada con las mejores defensas posibles. Trabajó incansablemente, día y noche, impulsada por una determinación incansable de proteger a la humanidad. El costo emocional fue inmenso. Llevaba sobre sus hombros el peso de la supervivencia de la humanidad, sabiendo que sus decisiones podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. La presión era constante, el estrés implacable, pero ella nunca vaciló. Ella se mantuvo tranquila, concentrada y determinada, y su resolución se fortaleció al saber que estaba haciendo una diferencia. Estaba salvando vidas, protegiendo el futuro de la humanidad. Su actitud tranquila y su enfoque inquebrantable inspiraban a quienes la rodeaban. Era una líder, no por la fuerza, sino con el ejemplo. Les mostraba que, incluso ante las adversidades abrumadoras, la esperanza no estaba perdida. También sentía una profunda sensación de aislamiento. Aunque estaba rodeada de gente, también estaba sola, cargando con una carga que nadie más podía comprender por completo. Los recuerdos de su pasado, el dolor de su traición, aún persistían, pero se negaba a dejar que la distrajeran de su misión. Era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de intelecto y determinación.
Era la arquitecta de la esperanza, la defensora de la humanidad. Y no descansaría hasta que los KRYL fueran derrotados. El sentimiento de propósito era fuerte. Había encontrado su vocación, su verdadero propósito en la vida. No era la vida que había imaginado, pero era una vida con significado, una vida de impacto. Estaba marcando una diferencia, y eso era todo lo que importaba. Parte 7. El cambio de rumbo con la guía estratégica de Elena y su tecnología revolucionaria, la humanidad comenzó a hacer frente a los KRYL. La marea de la guerra, que parecía tan abrumadoramente a favor de los KRYL, comenzó a cambiar. Las flotas humanas, ahora equipadas con los escudos de energía y la armadura compuesta de Elena, pudieron resistir los ataques de los KRYL, lo que les dio la oportunidad de contraatacar. Los conocimientos tácticos de Elena resultaron invaluables, permitiendo a los comandantes humanos anticipar los movimientos de los KRYL y explotar sus debilidades. Los KRYL, acostumbrados a su dominio indiscutible, fueron tomados por sorpresa por la nueva resistencia de la humanidad. Sus ataques, una vez devastadores, ahora se encontraron con una feroz resistencia. Estaban perdiendo naves, perdiendo terreno, perdiendo la iniciativa. Una sensación de esperanza, latente durante mucho tiempo, comenzó a parpadear dentro de la población humana. Los informes de noticias, una vez llenos de sombrías actualizaciones y listas de bajas, ahora contaban historias de victorias, de defensas exitosas, de la retirada de los KRYL. Ricardo, ahora un soldado experimentado, presenció la transformación de primera mano. Vio el miedo en los ojos de sus camaradas reemplazado por una determinación férrea. Vio el avance, alguna vez imparable, de los KRYL flaquear y retroceder. Vio lo imposible volverse posible. También vio a Elena. No en persona, sino en las pantallas de comando, su imagen proyectada a través del puente de su nave. Estaba tranquila, serena, su voz clara y autoritaria mientras dirigía las flotas humanas. La observó, hipnotizado, mientras ella orquestaba la defensa, cada palabra, cada gesto, irradiando confianza y fuerza. Estaba sorprendido por su transformación. Ya no era la científica tímida y modesta que había conocido. Era una líder, una estratega, una fuerza a tener en cuenta. Sintió una punzada de arrepentimiento, un agudo y punzante recordatorio de sus acciones pasadas. Recordó sus crueles palabras, su risa desdeñosa, y una ola de vergüenza lo invadió. La había subestimado, la había descartado, y ahora, ella era la que salvaba a la humanidad. El latigazo emocional fue intenso. Había pasado de la arrogancia a la vergüenza, de la indiferencia a la admiración. Se vio obligado a enfrentarse a la realidad de su propia superficialidad, de su propia crueldad. Observó cómo las estrategias de Elena cambiaban el curso de la batalla, como las naves humanas, una vez superadas en potencia y armamento, ahora luchaban con una ferocidad y precisión que sorprendía incluso a ellas mismas. Vio la flota de los KRYL, una vez un símbolo de poder abrumador, ahora vacilando y retrocediendo. Una sensación de asombro lo invadió. Estaba presenciando la historia, presenciando lo imposible. Estaba presenciando el poder del ingenio humano, el poder de la resistencia humana, el poder de la brillantez de Elena. También sintió un profundo sentimiento de culpa. Sabía que no merecía presenciar esto, que no tenía derecho a compartir esta victoria. Había rechazado a Elena, la había despedido, y ahora, ella era la que lo salvaba, la que salvaba a todos. El conflicto emocional dentro de él lo estaba destrozando. Quería disculparse, pedir perdón, pero sabía que sus palabras no tendrían sentido. La había lastimado profundamente y no tenía derecho a esperar su perdón. Solo podía observar, esperar y rezar para que ella tuviera éxito. Solo podía esperar que la humanidad sobreviviera gracias a su brillantez. Solo podía esperar que un día encontrara una manera de expiar sus errores. Parte 8. La confrontación personal. Los asediados. La estación espacial, un punto estratégico vital en el conflicto en curso, era una mezcla caótica de luces parpadeantes, órdenes urgentes y el zumbido constante de los sistemas de emergencia. Ricardo, con su uniforme sucio y su rostro marcado por el cansancio de la batalla, se movía por los pasillos, con los sentidos en alerta máxima. Le habían asignado un destacamento de defensa, con la tarea de proteger un centro de mando crítico. La estación estaba bajo un intenso ataque de los KRYL y el aire crepitaba por la tensión. De repente, una voz familiar cortó la estática del sistema de comunicaciones. Equipo de ingeniería, preséntese en el sector 7. Necesitamos reforzar los generadores de escudo, ahora. Ricardo se quedó helado. Esa voz, tranquila y autoritaria, era inconfundible. Era Elena. Su corazón latía con fuerza en su pecho.
No la había visto en persona desde la boda. El recuerdo, una vez una fuente de vergüenza, ahora se sentía como una pesadilla lejana, casi surrealista. Se abrió paso entre la multitud, buscándola con los ojos. La encontró en un centro de mando, rodeada de ingenieros y técnicos, con la atención centrada en una pantalla holográfica. Daba órdenes, sus movimientos eran precisos, su comportamiento sereno. La observó durante un momento, con sus emociones enredadas entre culpa, admiración y una extraña sensación de asombro. Era tan diferente de la mujer que había conocido. Era una líder, una fuerza de la naturaleza. Se acercó a ella con cautela, sus pasos resonando en el tenso silencio del centro de mando. Elena se volvió y sus ojos se encontraron con los de él. Por un momento, hubo un destello de reconocimiento, un breve destello del pasado. Pero luego, su expresión se endureció, su mirada se volvió distante. Ricardo, dijo, con voz fría y distante. ¿Qué estás haciendo aquí? Tartamudeó, sin palabras. Me asignaron a un equipo de defensa. Elena asintió, su atención ya estaba volviendo a la pantalla holográfica. Entonces haz tu trabajo, dijo, con voz despectiva. No tenemos tiempo para distracciones. Sintió una oleada de vergüenza que lo invadía. Había esperado, no sabía qué. ¿Perdón? ¿Comprensión? Pero solo había encontrado una fría indiferencia. La observó mientras dirigía a los ingenieros, con una concentración inquebrantable. Vio el respeto que inspiraba, la forma en que la gente escuchaba cada una de sus palabras. Vio la fuerza, la resistencia, la brillantez que tan tontamente había desestimado. Quería disculparse, decirle cuánto lo sentía, cuánto lamentaba sus acciones. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que su disculpa no tendría sentido, que no tenía derecho a esperar su perdón. Se quedó allí, como un observador silencioso, mientras ella trabajaba para salvar la estación, para salvar vidas. Vio el peso de la responsabilidad que soportaba, la presión que soportaba. Vio la heroína en la que se había convertido. Sintió una profunda sensación de incompetencia, un marcado contraste con la arrogancia que alguna vez había poseído. Había estado tan equivocado con ella, tan ciego a su verdadero potencial. Se dio la vuelta y se alejó, con el corazón apesadumbrado por el arrepentimiento. Sabía que la había perdido, no solo como compañera, sino como persona. Había perdido la oportunidad de ser parte de algo extraordinario. Regresó a su puesto, con la mente llena de pensamientos sobre Elena. Sabía que nunca la olvidaría, que su imagen quedaría grabada para siempre en su memoria. También sabía que nunca se lo perdonaría a sí mismo. Parte 9. La desesperación de los KRYL. Los KRYL, que se enfrentaban a una serie de derrotas humillantes, se vieron llevados a la desesperación. Su avance, una vez imparable, se había detenido, sus flotas habían sido golpeadas, su confianza se había hecho añicos. Sabían que estaban perdiendo y no estaban dispuestos a aceptar la derrota. En una apuesta final y desesperada, lanzaron un asalto masivo y total sobre la propia Tierra. Vertieron todas las naves disponibles, todas las armas, todos los recursos en un único ataque devastador. Estaban decididos a aplastar a la humanidad, a extinguir la chispa de resistencia que se había atrevido a desafiar su dominio. Las defensas humanas, aunque reforzadas por la tecnología de Elena, estaban al límite. El asalto de los KRYL era implacable, una oleada de naves de guerra alienígenas y armas de energía. Los cielos sobre la Tierra estaban en llamas con explosiones, la atmósfera estaba espesa de humo y escombros. Elena, desde su centro de mando, coordinaba la defensa, su mente acelerada, sus dedos volando por el espacio holográfico. Ella era la directora de una sinfonía desesperada, orquestando los movimientos de las flotas humanas, dirigiendo el fuego de las plataformas de defensa, calculando las trayectorias de los proyectiles KRYLL que se aproximaban. La presión era inmensa. El destino de la Tierra, el destino de la humanidad, descansaba sobre sus hombros. Sintió el peso de esa responsabilidad, la aplastante carga del mando. Pero se negó a flaquear. Se mantuvo tranquila, concentrada, determinada. Ricardo, ahora un veterano de incontables batallas, estaba en primera línea, luchando junto a sus compañeros soldados. Vio el asalto implacable de los KRYL, la enorme escala de su ataque. Sintió el miedo, la desesperación, el instinto crudo y primario de supervivencia. También vio la influencia de Elena, su brillantez estratégica, su determinación inquebrantable. Vio cómo su tecnología, sus tácticas, estaban frenando el ataque de los KRYLL, dándole a la humanidad una oportunidad de luchar. La observó mientras dirigía la defensa, su voz resonando a través del sistema de comunicaciones, sus órdenes precisas e inquebrantables.
Él vio el respeto que ella inspiraba, la forma en que la gente escuchaba cada una de sus palabras, la forma en que confiaban en su juicio. Sintió una extraña mezcla de emociones, miedo, admiración y una profunda y persistente culpa. Estaba presenciando su grandeza, su heroísmo, y sabía que no merecía estar allí. La desesperación de los KRYL era palpable. Estaban lanzando todo lo que tenían contra la Tierra, sus ataques se volvían cada vez más erráticos e impredecibles. Eran como un animal herido, atacando en un frenesí de rabia y miedo. Elena reconoció su desesperación. Sabía que esta era su última resistencia, su última oportunidad de aplastar a la humanidad. También sabía que esta era la oportunidad de la humanidad de dar un golpe decisivo, de romper la espalda de los KRYL y terminar la guerra. Ideó una estrategia audaz, una maniobra arriesgada que podría cambiar el curso de la batalla. Ordenó a las flotas humanas que concentraran su fuego en un punto específico en la formación de los KRYL, creando una brecha en sus defensas. Luego ordenó a un pequeño escuadrón de élite, equipado con su tecnología más avanzada, que explotara esa brecha y atacara la nave de mando de los KRYL. El plan era audaz, casi suicida. Pero Elena sabía que era su única oportunidad. Sabía que tenían que correr riesgos, superar los límites, luchar con todo lo que tenían. La intensidad emocional era abrumadora. La tensión era espesa, el aire crepitaba con anticipación. Todos sabían que este era el momento decisivo, el punto de inflexión de la guerra. El destino de la humanidad pendía de un hilo. Parte 10. La posición final, el espacio sobre la Tierra, se convirtió en una vorágine de luz y destrucción. Las naves de guerra KRYL, con sus cascos angulares brillando con energía malévola, chocaron con naves humanas, sus elegantes formas brillando con el escudo avanzado de Elena. Las explosiones florecieron en el vacío, proyectando sombras espeluznantes sobre el planeta devastado debajo. Elena, con los ojos fijos en la pantalla holográfica, dirigió las flotas humanas con precisión inquebrantable. Su voz, aunque tranquila, transmitía un tono de urgencia, una sensación de la inmensa presión que soportaba. El escuadrón de élite, liderado por un comandante experimentado, ejecutó la atrevida maniobra de Elena. Se lanzaron hacia el hueco creado por el fuego humano concentrado, sus naves serpenteando a través de la formación KRYL como dardos. Eran una fuerza pequeña, pero llevaban el peso de las esperanzas de la humanidad. Ricardo, con el corazón palpitando con fuerza, observó el progreso del escuadrón en el monitor de su nave. Sabía que este era el momento decisivo, la culminación de todo por lo que habían luchado. Sintió una oleada de adrenalina, una mezcla de miedo y determinación. El escuadrón llegó a la nave de mando KRYL, una enorme nave que latía con energía alienígena. Desataron una andanada de armas de energía, sus ataques amplificados por la tecnología de Elena. La nave de mando KRYL, sorprendida, comenzó a ceder ante el ataque. Pero los KRYL no iban a rendirse fácilmente. Ellos respondieron con una ferocidad nacida de la desesperación, desatando una ola de energía que amenazó con abrumar al escuadrón humano. Elena, sintiendo el peligro, activó su arma definitiva, un poderoso pulso de energía, una explosión concentrada de su avanzada tecnología de manipulación de energía. El pulso, irradiado desde el escuadrón humano, interrumpió el ataque de los KRYL. Los sistemas de energía de la nave de mando KRYL se dañaron, inutilizando sus armas y escudos. La nave de mando KRYL, cuyos sistemas fallaron, comenzó a implosionar. La explosión, un destello de luz cegador, envió ondas de choque a través de la flota KRYL, alterando su formación y sembrando el caos. Ricardo, al presenciar la explosión, sintió una oleada de alivio que lo invadió. Lo habían logrado. Habían asestado un golpe decisivo. Pero la batalla no había terminado. Las naves KRYL restantes, aunque desorientadas, seguían luchando. Eran como una bestia herida, atacando en un último y desesperado acto de desafío. Ricardo, al ver a un grupo de civiles atrapados en una sección dañada de su nave, tomó una decisión en una fracción de segundo. Abandonó su puesto, arriesgando su propia vida para rescatarlos. Se abrió paso a través del caos, protegiendo a los civiles de los escombros y las explosiones de energía. Sintió una oleada de protección, una sensación de responsabilidad que nunca antes había sentido. Ya no era el arrogante miembro de la alta sociedad, sino un soldado, un protector, un ser humano. La batalla continuaba, pero la marea había cambiado. Los KRYL, con su estructura de mando destrozada, su moral quebrada, comenzaron a retirarse. Las naves humanas los persiguieron, con sus armas encendidas, su determinación inquebrantable. Elena, con el rostro pálido pero sus ojos brillando de triunfo,
vio cómo la flota KRYL se dispersaba. Lo había logrado. Había salvado la Tierra. Una ola de agotamiento la invadió, pero estaba mezclada con una sensación de profundo alivio. Había llevado el peso de la supervivencia de la humanidad y no había vacilado. La montaña rusa emocional había terminado. El miedo, la desesperación, la presión, habían dado paso a una sensación de victoria duramente ganada. Pero incluso en el momento del triunfo, sintió una profunda sensación de pérdida. La guerra había pasado factura, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Parte 11. Victoria y reconocimiento. El silencio que siguió a la retirada de los KRYL fue profundo. Era un silencio roto solo por el crepitar de los sistemas dañados y el suave zumbido de las naves humanas que volvían a la formación. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. Una ola de alivio inundó la Tierra, un suspiro colectivo de agotamiento y triunfo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, provocando celebraciones en todo el planeta. La gente emergió de sus refugios, con los rostros marcados por el cansancio pero los ojos brillando de esperanza. Elena, cuyo centro de mando se había convertido en un escenario de tranquila actividad, observó los informes que llegaban. La flota KRYL estaba dispersa, su estructura de mando destrozada, su invasión repelida. La humanidad estaba a salvo. Una sensación de profunda satisfacción la invadió, un sentimiento que trascendía el agotamiento y la pérdida. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Había salvado a la humanidad. El reconocimiento fue rápido y abrumador. Fue aclamada como una heroína, una salvadora, un faro de esperanza. Su nombre estaba en todas las pantallas, su rostro en todas las noticias. Ella fue la arquitecta de la victoria de la humanidad, la mujer que había cambiado el curso de la guerra. Los militares, la comunidad científica, los líderes de la Tierra, todos la colmaron de elogios y reconocimientos. Reconocieron su brillantez, su coraje, su determinación inquebrantable. Ricardo, recuperándose de sus heridas, miró las noticias desde su cama de hospital. Vio el rostro de Elena, su imagen proyectada en cada pantalla. Escuchó las historias de su heroísmo. Los sistemas de energía de la nave de mando KRYL se dañaron, inutilizando sus armas y escudos. La nave de mando KRYL, cuyos sistemas fallaron, comenzó a implosionar. La explosión, un destello de luz cegador, envió ondas de choque a través de la flota KRYL, alterando su formación y sembrando el caos. Ricardo, al presenciar la explosión, sintió una oleada de alivio que lo invadió. Lo habían logrado. Habían asestado un golpe decisivo. Pero la batalla no había terminado. Las naves KRYL restantes, aunque desorientadas, seguían luchando. Eran como una bestia herida, atacando en un último y desesperado acto de desafío. Ricardo, al ver a un grupo de civiles atrapados en una sección dañada de su nave, tomó una decisión en una fracción de segundo. Abandonó su puesto, arriesgando su propia vida para rescatarlos. Se abrió paso a través del caos, protegiendo a los civiles de los escombros y las explosiones de energía. Sintió una oleada de protección, una sensación de responsabilidad que nunca antes había sentido. Ya no era el arrogante miembro de la alta sociedad, sino un soldado, un protector, un ser humano. La batalla continuaba, pero la marea había cambiado. Los KRYL, con su estructura de mando destrozada, su moral quebrada, comenzaron a retirarse. Las naves humanas los persiguieron, con sus armas encendidas, su determinación inquebrantable. Elena, con el rostro pálido pero sus ojos brillando de triunfo, vio cómo la flota KRYL se dispersaba. Lo había logrado. Había salvado la Tierra. Una ola de agotamiento la invadió, pero estaba mezclada con una sensación de profundo alivio. Había llevado el peso de la supervivencia de la humanidad y no había vacilado. La montaña rusa emocional había terminado. El miedo, la desesperación, la presión, habían dado paso a una sensación de victoria duramente ganada. Pero incluso en el momento del triunfo, sintió una profunda sensación de pérdida. La guerra había pasado factura, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo. Parte 11. Victoria y reconocimiento. El silencio que siguió a la retirada de los KRYL fue profundo. Era un silencio roto solo por el crepitar de los sistemas dañados y el suave zumbido de las naves humanas que volvían a la formación. La batalla había terminado. La humanidad había ganado. Una ola de alivio inundó la Tierra, un suspiro colectivo de agotamiento y triunfo. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, provocando celebraciones en todo el planeta. La gente emergió de sus refugios, con los rostros marcados por el cansancio pero los ojos brillando de esperanza. Elena, cuyo centro de mando se había convertido en un escenario de tranquila actividad,
observó los informes que llegaban. La flota KRGL estaba dispersa, su estructura de mando destrozada, su invasión repelida. La humanidad estaba a salvo. Una sensación de profunda satisfacción la invadió, un sentimiento que trascendía el agotamiento y la pérdida. Había hecho lo que se había propuesto hacer. Había salvado a la humanidad. El reconocimiento fue rápido y abrumador. Fue aclamada como una heroína, una salvadora, un faro de esperanza. Su nombre estaba en todas las pantallas, su rostro en todas las noticias. Ella fue la arquitecta de la victoria de la humanidad, la mujer que había cambiado el curso de la guerra. Los militares, la comunidad científica, los líderes de la Tierra, todos la colmaron de elogios y reconocimientos. Reconocieron su brillantez, su coraje, su determinación inquebrantable. Ricardo, recuperándose de sus heridas, miró las noticias desde su cama de hospital. Vio el rostro de Elena, su imagen proyectada en cada pantalla. Escuchó las historias de su heroísmo. Elena, aunque consciente de la presencia de Ricardo, nunca lo reconoció. Había seguido adelante, no con amargura, sino con una dignidad tranquila. Lo había perdonado, no por él, sino por ella misma. Había aprendido a dejar atrás el pasado, a centrarse en el futuro. Miró las estrellas, con una mirada llena de asombro y anticipación. Sabía que el universo era vasto y estaba lleno de misterios, que el viaje de la humanidad acababa de comenzar. Sabía que habría desafíos, reveses y peligros. Pero también sabía que la humanidad tenía el potencial de superar cualquier obstáculo, de alcanzar cualquier sueño. Había encontrado su propósito, su verdadera vocación. Era una científica, una líder, un faro de esperanza. Era una defensora de la humanidad, no con armas, sino con conocimiento, con innovación, con compasión. Sabía que el futuro era incierto, pero también sabía que estaba lleno de posibilidades. Ella le había dado a la humanidad una oportunidad de luchar, y tenía fe en que la aprovecharían al máximo. Había encontrado su paz, y en esa paz, encontró su fuerza.